4. En esta ocasión nos toca estudiar el libro de Deuteronomios. El enfoque a utilizar en este estudio será la importancia de la capacitación o la enseñanza dentro de la iglesia. Es importante que tengamos claro que dentro de una iglesia debe existir la enseñanza o capacitación, porque si no lo tenemos claro, utilizo esta frase: estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado a muchos cristianos evangélicos dentro de la iglesia mencionar que para eso existen los institutos teológicos, que si queremos aprender algo debemos ir a un lugar donde nos enseñe específicamente. Otros dicen Biblia, 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 estamos cansados de tanta Biblia. Créanme, estas expresiones solo hacen notar nuestra incapacidad, solo hacen notar nuestra necedad, nuestra falta de comprensión, el porqué de existir una enseñanza dentro de la iglesia. Otro punto a mencionar que normalmente logro visualizar cuando inicio una enseñanza dentro de las iglesias es que el primer día asisten muchos, se apuntan y bueno, se ve como que el entusiasmo, el interés de querer aprender. Pero como las enseñanzas normalmente son consecuencias y abarcan un periodo bastante grande, la mayoría empiezan a no asistir, empiezan a alejarse, empezamos a veces con 100, no sé cuántos miembros hayan, normalmente se terminan con 10 hasta 5 personas. Necesitamos entender que para que una enseñanza nos quede clara tanto a quien la está impartiendo y los que están recibiendo, es que necesitamos entender que desde un inicio debe seguirse hasta el fin para que entonces cumpla su verdadero objetivo, el por qué es impartido dentro de la iglesia una enseñanza. Algo importante que también es necesario mencionar en estos puntos es que cuando estamos ejerciendo una enseñanza necesitamos primero comprenderla nosotros y darnos a comprender. Necesitamos tenerla clara. Para darla clara, con ejemplos específicos y concisos, de una manera que es el oyente la pueda interpretar, la pueda ejercer, que lo que él no tenga claro en una enseñanza se lo aclaremos. Ahora, los que predicamos necesitamos saber que cuando lo estamos haciendo estamos basados en motivación, no es enseñanza. Necesitamos aprender esto para separar la enseñanza y la predicación. Los maestros bíblicos también necesitamos entender que cuando vamos a ejercer una enseñanza, debemos saber que el primer proceso que tenemos que llevar es doblar rodillas, orarle a Dios. Como que dice, si Dios me ha llamado a mí para ser un maestro bíblico y poder enseñar lo que Dios quiere que yo enseñe, me va a dar la esencia, me va a dar algo a mí. Comento esto porque si no tenemos claro esto, lo que vamos a hacer es ir a los comentaristas bíblicos. Entonces nosotros no vamos a dar interpretación bíblica, vamos a dar una enseñanza basada en comentarios bíblicos. Punto número 1. Si nos enfocamos en un comentarista y el comentarista hizo una mala interpretación bíblica, lo que nosotros vamos a hacer es proseguir una mala interpretación bíblica. Cuidado con eso. Necesitamos primero ir a Dios para que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dé a nosotros el punto de partida en una enseñanza, el desarrollo en una enseñanza y la conclusión en una enseñanza. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y necesitamos ir primero al Maestro de Maestros. ¿Por qué? Porque sólo así podremos dar una verdadera interpretación bíblica. Ahora bien, alguien me diría, entonces se está haciendo a un lado los comentaristas bíblicos. Diría que no. ¿Por qué? Porque, miren, al tener nosotros ya lo que el Espíritu Santo nos está dando, podemos leer comentaristas. Y nos vamos a dar cuenta si el comentarista está basado en lo que Dios nos dio o están en un error. Esto es importante entenderlo para que podamos hacer el verdadero trabajo al cual Dios nos ha llamado. Todos estos puntos que he mencionado es importante tenerlos claro, porque voy a poner un ejemplo que nos ayuda a comprender lo que estoy hablando. Cuando un albañil es contratado para hacer una casa, él rápidamente piensa en cimientos, piensa en columnas, piensa en puertas, piensa en ventanas, piensa en dormitorio, cocina, digamos, él ya tiene claro el diseño de una casa. Lo mismo debe ser con un pastor o con alguien que está desarrollando una iglesia. Necesita tener claro el diseño de Cristo.
¿Por qué hablo eso? Porque dentro de una iglesia debemos de hablar de enseñanza, de adoración, de alabanza, de predicación. Una iglesia no puede ser completa si solo recibe ya sea solo enseñanza o solo predicación. Necesita las dos cosas. ¿Por qué digo esto? Porque veamos otro ejemplo que quiero poner. Digamos que yo voy a una iglesia y quiero motivar a la iglesia a que no deje su fe en Cristo. Si la iglesia no ha recibido cómo obtener la fe en Cristo, cómo desarrollar la fe en Cristo, cómo valorar la fe que Cristo nos da, ¿cómo la voy a motivar a dejar algo que no comprende si tiene o no tiene? Cuando una iglesia es diseñada a la manera de Cristo y tiene clara la fe en Cristo, llego como evangelista o como predicador a motivarlos a que no dejen su fe. La iglesia entiende cuál es la conclusión de su enseñanza, la predicación, porque lo estoy motivando a que valoricen lo que tienen, lo que les fue enseñado, y que así van a seguir teniendo una relación según el diseño de Cristo. Moisés tenía claro el diseño de Cristo. Así que Moisés se prepara, y eso es lo que vamos a aprender en el libro de Deuteronomios, la importancia de lo que Moisés desarrolló. Se prepara a dar la cátedra a la nueva generación que iba a poseer la tierra, para prepararla y ésta estuviera lista para poseer la tierra que Dios había prometido. Si tú has venido al Evangelio, estás en el Evangelio, necesitas entender o necesitas comprender que ir a la iglesia es una forma de capacitación o una forma de enseñanza para prepararte para poseer la promesa de Cristo. Necesitas entender esto, porque una cosa es luchar por la promesa, otra cosa es alcanzar la promesa y otra cosa es sostener la promesa, para que tengas un desarrollo como un buen cristiano dentro de una iglesia. Así que iniciamos, pero antes nuestra habitual alabanza. Levanta tus manos al cielo y expresa gratitud y dile: ya no se trata de mí, ahora se trata de ti. Crea una atmósfera inquebrantable donde solo estemos tú y yo. Quiero que sepas, no se trata de mí, sino de ti, mi buen Jesús. Quiero saber, quiero buscar, quiero esperar. Solo en ti yo quiero aprender, quiero fluir con lo que hay en tu corazón. Solo tú y yo. Crea una atmósfera inquebrantable donde solo estemos tú y yo. Quiero que sepas, no se trata de mí, sino de ti, mi buen Jesús. Quiero saber, quiero buscar, quiero esperar. Solo en ti yo quiero aprender, quiero fluir con lo que hay en tu corazón. Quiero saber, quiero buscar, quiero esperar. Solo en ti yo quiero aprender, quiero fluir con lo que hay en tu corazón, con lo que hay, con lo que hay, con lo que hay en tu corazón, con lo que hay, con lo que hay, con lo que hay en tu corazón.
El comentario que quiero hacer respecto a la alabanza es que esta alabanza quiere crear en nosotros una idea de disposición total. Nosotros necesitamos comprender que Dios ya tiene el pleno conocimiento de lo que va a desarrollar en nosotros. Nosotros no lo sabemos. Así que esto se averigua conforme vayamos disponiéndonos con Dios y conforme vamos desarrollando. Solo así vamos a comprobar cuál es su perfecta y agradable voluntad con nosotros. Ahora bien, necesitamos tener esto claro porque realmente nosotros al entonar esta alabanza necesitamos entender que necesitamos disponernos de una manera total para Dios, para que así podamos comprender lo que Dios tiene en su corazón para nosotros. Capítulo 10. Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El comentario que deseo realizar con la lectura bíblica está basado en el enfoque de Pablo. En el verso 1 al verso 4, Pablo empieza a enseñarle a la iglesia que Dios no trata a nadie de una manera especial. Y utiliza estos ejemplos. Dice, todos estuvieron bajo la misma nube. Todos pasaron el mismo mar. Lo que está diciendo Pablo es que desde el más inteligente al más ignorante, Dios los llevó por la misma secuencia, el mismo proceso. Esto debemos de tenerlo claro. Les comento esto porque yo conozco personas que me dicen, ¿qué nivel académico tiene usted? Porque cuando me escuchan creen que porque yo tengo cierto nivel académico a mí se me hizo fácil entender la Biblia o la enseño de una manera fácil. Les cuento que no. La misma dificultad que encuentra cualquier persona que vaya a la Biblia la encontré. El mismo proceso me lo hizo Dios. Ahora bien, necesitamos tener esto claro porque Dios tiene un solo diseño para todos, tiene un solo trato para todos. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia de Corintios para que la iglesia de Corintios entienda que Dios quiere revelarse a las personas y las personas necesitan entender que Dios lo tiene bien diseñado, bien desarrollado y que lo quiere hacer de la misma manera como lo ha hecho en el pasado, hoy, en el presente. En el verso 5, Pablo habla, como todos pasaron el mismo proceso, Dios esperaba de todos el mismo resultado, pero Pablo lo centra en los que Dios no se agradó. Como quien dice, Pablo está diciendo, si todos fueron tratados de la misma manera, todos necesitaban dar el mismo resultado. Pero la mayoría fue la que dio un mal resultado. Esto también nos deja una enseñanza hoy a nosotros, ya que Dios hace lo mismo con todos y espera de igual manera los mismos resultados con todos. Pero ojo, hoy en día dentro de la iglesia se refleja lo mismo. No todos alcanzan. Esto es lo que también necesitamos comprender en esta parte. Porque Dios quiere que valoricemos la enseñanza, que la veamos con un sumo valor para que le dediquemos tiempo, para que nosotros
lo que tengamos que hacer, lo hagamos para poder aprender y tener buenos resultados. En el verso 6, Pablo está sustrayendo el verdadero sentido, el por qué trae a Israel como ejemplo para la iglesia de Corintios, hoy para nosotros. Pablo lo que está tratando de hacer en esta parte es que dice que todo esto sucedió como ejemplos, como quien dice, cuando nosotros vemos a una persona tropezar, normalmente lo que hacemos es evitar tropezar. Eso es un ejemplo para aquellos que entendemos por qué sucede. Pablo está trayendo uno de los enfoques que normalmente pasa, codiciar. Se centra en el deseo, digamos, que nosotros no codiciemos, no deseemos lo malo. Cuando nosotros rechazamos la enseñanza, tenemos que tener esto claro, estamos rechazando lo bueno, porque la enseñanza Dios la dejó y Él sabe que es bueno, nosotros no. Cuando nosotros entendemos que Dios la dejó porque era bueno, necesitamos comprender que era bueno y será bueno. Entonces vamos a valorizar. Algo también claro que tenemos que tenerlo bien en mente es que solo existe lo bueno y lo malo. Si acepto lo bueno, rechazo lo malo. Si acepto lo malo, rechazo lo bueno. No hay punto de partida, no hay 3, no hay 4. Solo 2 cosas suceden. Es más, Dios las centró y dijo, he puesto delante de vosotros lo bueno y lo malo. Dios nos dejó 2 cosas para que escojamos. En el verso 7 al 10, Pablo empieza a tocar los errores de Israel. Empieza a hablar de que no forniquemos, que no juguemos, que no idolatremos, que aprendamos a darnos cuenta que Israel cometió varios errores. Los saca y los hace notar para que los evitemos. Lo que está tratando de hacer Pablo en esta parte es que realmente nosotros tenemos que centrarnos en lo que estamos realizando. Si algo debemos tener claro, jugar con Dios no es grato. Y Pablo dice qué pasó con los que jugaron con Dios. También Pablo dice qué pasó con los que fornicaron. Ahora, lo que está haciendo Pablo acá es que también nosotros debemos comprender que si nosotros cometemos los mismos errores que Israel, los mismos resultados vamos a tener. Digamos, si jugamos con Dios, los mismos resultados vamos a tener. Pablo dice, no juegues con Dios. Por eso utiliza estos ejemplos. Verso 11. Pablo determina ya su confirmación y el por qué utiliza a Israel como ejemplo hacia la iglesia de Corintios. Dice nuevamente, estos ejemplos sucedieron para nosotros y para amonestarnos, como que dice, cuando los estamos haciendo, Dios va a utilizar cualquier forma para amonestarnos, como para decir, date cuenta, estás cometiendo los mismos errores, evítalos. ¿Por qué hablo esto? Porque créanme, yo conozco a mucha gente dentro del Evangelio y siempre dice, pero ¿por qué Dios me hace esto? ¿Pero por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué? Digamos, siempre hay un por qué. Y parece que Dios tiene la culpa y no es así. Muchas veces nosotros somos los que erramos y queremos culpar a quien sea y por nuestra ignorancia hasta culpamos a Dios y no. Muchas cosas que nos suceden a nosotros es porque nosotros no hemos comprendido y estamos cometiendo errores y por eso no vemos un buen resultado. Así que es mejor que empieces a ver qué errores estás cometiendo para que te des cuenta por qué te está pasando y te contestes. Y lo lógico aquí sería evitar los errores para que no te suceda lo mismo. Y entonces entendamos realmente el por qué Dios nos ha llamado y cómo nos debemos desarrollar dentro de la iglesia y ver realmente lo que Dios quiere, que valoricemos. Introducción. El título del libro deriva de la Septuaginta. Su nombre significa segunda ley. Deuteronomios abarca un periodo corto de quizás un mes en un lugar de las llanuras de Moab, al este de Jericó, en el río Jordán, según Deuteronomios 31, 9, 24 y 26. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví,
que llevaban el arca del pacto de Jehová. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testimonio contra ti. Lo sobresaliente de la introducción es porque se enfoca cuando surge el nombre de este libro. Es una versión que surge en el año 280 a.C. Para ese entonces ya el habla dentro del pueblo de Israel, para aquel entonces había cambiado, ya no era el hebreo, sino era el griego. Y entonces surge y determinan ellos sacar una versión griega llamada Septuaginta. Es ahí donde es conocido este libro hasta nuestro tiempo. Lo interesante también de la introducción es que Moisés, al terminar el libro, se lo entrega a los sacerdotes, los cuales en ese momento reciben el cargo de seguir enseñando, de seguir corrigiendo, de seguir amonestando al Israel que iba a poseer la tierra en el tiempo, lógicamente, cuando ya estuvieran dentro de la tierra. Pero hoy ha llegado hasta nuestros días, hoy esta enseñanza es para nosotros y estamos tratando de sustraer lo mejor de ella. Autor Moisés. Tema: renovación del pacto. Esto significa que necesitaban entender que debían ser regenerados o transformados o cambiados o capacitados. Su formación era para poder recibir las promesas de Dios. Como que dice, necesitaban estar aptos para recibir las promesas de Dios. Propósito. El propósito original de Moisés al dirigirse a la nueva generación de Israel antes de entregarle el liderazgo a Josué para conquistar fue instruir en lo concerniente a los hechos poderosos y las promesas de Dios, según Deuteronomios 1, 6 y 8. Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeb, que significa monte Sinaí, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Respecto al propósito original de Moisés, lo podemos entender, o lo quiero dar a entender, porque Moisés sostenía una relación con Dios. Basada en la relación que él sostenía con Dios, se dispone a capacitar, a entrar no solo a Josué, sino al pueblo completo. Porque Moisés entendía que su relación con Dios se basaba con fidelidad, se basaba en entendimiento, en sabiduría, en conocimiento. Digamos, Moisés sabía por qué Dios se relacionaba con él y sabía y entendía por qué Dios le correspondía. Entonces, basado en eso, Moisés lo que está haciendo acá es preparar al pueblo, preparar a Josué para que esa relación que Dios y él tenía continuara. Entonces, cuando Moisés se dispone a capacitar a Israel en lo concerniente, les empieza a tocar el primer punto, el cual es, dice, los hechos poderosos. Moisés empieza a tratar de capacitar a Israel para que entienda por qué Dios se molestó, uno, en derramar 10 plagas dentro de Egipto. ¿Por qué Dios abrió el mar? ¿Por qué Dios les habló en el monte Sinaí? ¿Y por qué Dios, después del tiempo que llevó al Israel, que eran los padres de ellos, les empieza a hablar de que estaban preparados para poseer la tierra? ¿Y cómo el pueblo lo rechaza? ¿Cómo el pueblo lo toma de otra manera? Digamos, ellos no valoraron los hechos poderosos de Dios. Esta nueva generación necesitaba comprender que lo que los padres rechazaron, lo que ellos no valoraron, ellos necesitaban valorarlo para tomar la valentía y emprender esa guerra que Dios quería para poseer la tierra.
Ellos necesitaban comprender que Dios se había tomado tanta molestia, hagámoslo así, que Dios en algún momento había ejercido tanto poder que no había hecho en el pasado por otros, y que Él lo había hecho porque Él tenía una promesa. Andaba buscando las personas aptas o las personas que estuviesen entrenadas, capacitadas para poder recibir las promesas. En otras palabras, Dios quería cumplir su promesa, pero pareciera que en ese entonces no había gente apta que lograra o que se mereciera la promesa. Así que cuando Moisés ve todo esto, dice, bueno, se dispone a entrenarlos, se dispone a capacitarlos para que ellos estuviesen claros y a través de la fe, del creer los hechos poderosos de Dios, pues Dios viera esto y los viera aptos y lógicamente pudieran realizar la conquista de la tierra prometida. Dice también, y las promesas. En Deuteronomios capítulo 6, verso 8, que es lo que leímos, Moisés empieza a tocarles lo que pasó en el monte Sinaí y cómo Dios les empieza a decir a ellos que Él está dispuesto a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que ellos debían corresponder o lograr alcanzar esa promesa, ¿sí? Digamos, cuando Dios les empieza a hablar todo eso, parece que la intención de Dios es clara, definida. Él va a cumplir lo que Él está dispuesto a hacer y lo que Él se dispuso desde un principio a hacer. Digamos, cuando le habló a Abraham, a Isaac, Él ya estaba pensando y estaba viendo cómo iba a lograr hacer lo que Él estaba prometiendo. Ahora bien, estas personas ya estaban frente a la tierra, lo vuelvo a recalcar, pero su reacción, entonces como que Moisés toca todo este ambiente para que ellos entendieran que no reaccionaran igual. Porque miren, si el pueblo en este momento, la nueva generación que está, reacciona igual, pues Dios no hubiese cumplido su promesa. Ojo, ahí está nuestra lección. Nosotros también necesitamos entender por qué Cristo vino a sacrificarse. ¿Por qué Cristo vino a esta tierra? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de que hoy, tanto tiempo que ha pasado desde que Cristo murió, 2021 años? Y tenemos que entender y tener claro por qué la iglesia sigue avanzando a pesar de guerras, a pesar de situaciones que se han vivido tanto en 2021 años, se ha vivido tanto, y el Evangelio se sigue proclamando, se sigue hablando, hay siervos, hay personas que creen. ¿Cuál es ese fin? Dios sigue buscando personas aptas. Posiblemente ahorita no nos va a llevar a una tierra, a una guerra, ¿sí? Posiblemente tu tierra prometida, veámoslo así, puede ser un trabajo, puede ser una empresa, puede ser tu casamiento, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Posiblemente no es Canaán, no es poseer una tierra, pero es otra. Pero Dios siempre requiere personas aptas y capaces para que, veámoslo así, si fuese un matrimonio, para que el matrimonio fuese un ejemplo a los otros matrimonios. Si fuese en un trabajo, para que seas un ejemplo a los otros trabajadores. Si es para una empresa, es para que esta empresa sea un ejemplo a otras empresas. Porque mira, hoy en día nosotros vemos lo normal. ¿Cuántas empresas quebrando? Porque hay un mal administrador. ¿Cuántos matrimonios en el fracaso? Por lo mismo que hay malas decisiones y personas no están aptas para sobrellevar un matrimonio. ¿Cuántos empleados despedidos y en algún momento perjudicados porque en algún momento no entendieron el valorar, no estaban aptos? Así que las empresas siempre buscan a personas aptas. Dios también las busca, yo ya les toqué ese punto. Lo que necesitamos entender es que Dios siempre va a buscar personas aptas. Te quiero contar algo que a mí siempre me ha pasado y bendigo a Dios por lo que Él me ha dado. Gracias a Dios, Dios me ha hecho una persona capaz. En ninguna empresa yo he salido porque haya sido un mal trabajador. Hubo una en la que me despidieron, pero créeme, ni mi jefe entendía por qué me habían despedido. Él me prometió y me dijo, mira, yo voy a hacer todo lo posible para que regreses. Yo no entiendo por qué. Me dio carta de recomendación, habló con algunos sus amigos para que me dieran trabajo. Él buscó forma porque me decía, mira, yo no tengo ninguna queja con tu persona por ser mal trabajo. Me ayudó a que yo consiguiera trabajo. Fue la única empresa. La mayoría de empresas, créeme, hasta me hicieron fiesta, hasta celebramos,
hasta lloramos porque lógicamente necesitamos que separarnos. Bendigo a Dios por esto y tal vez en algún momento te lo puedo explicar, porque en algún momento siempre me gustó dar lo mejor. Muchos a veces me decían, pero mira el sueldo, mira esto, no, no importa. Si nosotros aprendemos a darle lo mejor a Dios, vamos a aprender a dar lo mejor a la familia, lo mejor a la empresa, lo mejor siempre lo vamos a dar, porque somos personas habituadas a dar lo mejor y no importa quién sabemos, lo agradezca o no lo agradezca, siempre daremos lo mejor. Habrá personas que posiblemente dirán, si eso es lo mejor, entonces ¿cuál es lo peor? Posiblemente, pero posiblemente esta persona me esté calificando en su mal juicio, en su mala educación o no tenga el juicio suficiente para clasificar lo bueno y lo malo. Es posible, yo no estoy diciendo que sea correcto, pero sí quiero que entendamos esto. Dios está buscando matrimonios, empresas, personas en las cuales estén aptas, donde se cumpla su promesa. Pero tenemos que entender que tenemos que ir entrenados, capacitados. Por eso es que Dios quiere que valoricemos